La primera vez que escuché esta historia fue de un libro de leyendas que alguien había dejado olvidado debajo de una banca al fondo de mi antiguo salón de clases. Investigando, me he dado cuenta que esta historia no es muy popular, y en general abunda la misma versión en la mayoría de los sitios de internet. Se cuenta que allá a finales de los años 70, en un viejo convento de Hidalgo que había sido convertido en escuela para niñas, asistía todos los días una pequeña niña llamada Marta, que se desenvolvía de manera normal en compañía de sus amigas y de las monjas. El convento, que había adaptado una parte de la construcción para la enseñanza, era muy viejo y había ganado mucho prestigio a lo largo de los años, por lo que su colegiatura era cara, y a él solo asistían niñas de la alta sociedad, hijas de políticos, empresarios o personas con un alto poder adquisitivo. Las clases transcurrían con normalidad, hasta que cierto día, la monja que se encargaba de dar clase al grupo de Marta comenzó a notar que la niña se comportaba de manera distinta a lo habitual. Marta había dejado de platicar con sus amigas, había dejado de participar en clase y durante los recreos se quedaba sentada al fondo del salón. La hermana citó a los padres de Marta para preguntarle si la niña tenía algún tipo de problema en casa, pero los padres lo negaron por completo. Se habló con la niña en repetidas ocasiones, pero ella negaba siempre que algo le estuviera sucediendo. Su padre, un político importante de la zona en esos años, la llevó con diferentes doctores, pero nadie encontró problema alguno en Marta. Esto ocasionó que se hicieran algunos rumores sobre la niña en los alrededores, llegando incluso a oídos de los altos mandos para los que trabajaba el padre de Marta. Finalmente, pasados unos días, Marta parecía estar más tranquila y había comenzado a salir a jugar de nuevo con sus compañeras. Sus padres y la maestra pensaron que quizá todo había sido algún capricho o sensación pasajera, y como ella había dado señales de volver a la normalidad, no le dieron mayor importancia al asunto y continuaron normalmente con sus vidas. Cierto día, a la hora del recreo, todas las niñas salieron corriendo del salón, menos Marta, que de nuevo se quedó sentada en su lugar sin moverse. Su maestra, preocupada porque la niña volviera a tener ese extraño comportamiento, se acercó a ella y le preguntó el motivo por el cual no salía al recreo. Marta le dijo que no tenía nada, que simplemente no tenía ganas de salir ese día y que no se preocupara. La maestra decidió dejarla en paz y salió al patio con las demás niñas. Esa misma noche, Marta le dijo a sus padres que ya no quería ir a la escuela, que por favor la cambiaran a alguna otra. Pero su padre, temeroso de armar un escándalo que pudiera interferir con su carrera política, regañó a la niña a tal punto que la hizo encerrarse en su cuarto sin querer hablar más del tema. A la mañana siguiente, su padre la obligó a asistir a la escuela. Marta entró, sintiéndose más nerviosa que nunca. Las primeras clases transcurrieron con normalidad, hasta que llegó la hora del recreo. Las niñas se levantaron corriendo como de costumbre y la maestra, no queriendo interferir ni incomodar a Marta, salió también del salón. Habían pasado algunos minutos del receso cuando Carla, una de las amigas de Marta, la vio desde el patio y por primera vez sintió una gran lástima por su amiga. Entró al salón y se acercó a preguntarle la razón por la cual no quería salir al patio. Marta volteó a verla y con lágrimas en los ojos le dijo: «No es que no quiera salir, es que ella no me deja». Carla sintió un escalofrío y volteó de inmediato hacia atrás. Recorrió el salón con la mirada, pero no vio a nadie. Se levantó e intentó jalar a Marta para que la acompañara, pero ella no se movió. Carla dio media vuelta y se dispuso a salir del salón a pesar de que Marta le rogaba que se quedara con ella. Se soltó como pudo de su mano y salió dejando a su amiga completamente sola. Sonó la campana que marcaba el final del recreo y todas las niñas corrieron al salón. Cuando entraron, lo encontraron vacío. Carla y la maestra se sintieron aliviadas por un momento, pensando que quizá Marta había salido por fin y se había sentido mejor. Pero al pasar los minutos, se dieron cuenta de que Marta no volvía. Salieron a buscarla entre todas, llamaron a las otras monjas y a las demás niñas, incluso se llamó a la madre superiora, pero nadie la encontró. Carla regresó al salón con la esperanza de quizá encontrar ahí a Marta y que todo hubiera sido alguna broma. Entró al salón y lo encontró vacío, pero antes de que pudiera salir a seguir buscando a su amiga, Carla escuchó una débil voz que venía de uno de los rincones del salón. La niña se acercó temerosa y lanzó un grito tan fuerte que toda la escuela corrió a ver qué ocurría. Llorando,
Carla explicó a las monjas que había visto en la pared a una araña que tenía la misma cara que Marta. Además les contó lo que Marta le había dicho antes de desaparecer. Las monjas buscaron por todo el salón a dicha araña, pero nunca la encontraron. Sus padres fueron informados de la desaparición momentos después y la Madre Superiora fue la encargada de informar sobre la historia que les había contado Carla. El padre, tachando la historia de una completa estupidez, amenazó con demandar al colegio y ordenó a la policía buscar a Marta por todo el convento y sus alrededores. Las semanas pasaron y Marta nunca apareció. La policía cerró el caso y sus padres abandonaron el pueblo. La Madre Superiora mandó a cerrar el salón y ordenó a las monjas nunca volver a hablar del tema. Los años transcurrieron y varias generaciones de niñas pasaron por el colegio. La historia se convirtió solo en un rumor que a veces se contaba entre los pasillos del convento, pero dicen que en ocasiones, cuando te quedas solo en los pasillos, puedes escuchar un pequeño llanto que viene desde el fondo del salón.